Buenos días, mi nombre es Gabriel Ortega Salinas y a continuación presentaré el trabajo titulado Evaluación de la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica en carcinomatosis peritoneal en México y su origen anatómico, una revisión sistemática. La carcinomatosis peritoneal es una evolución muy frecuente de los cánceres de ovario, colorectal y otros gastrointestinales. Se trata de un estadio avanzado de la enfermedad asociado a una marcada disminución de la supervivencia global, sobre todo en pacientes con metástasis hepáticas o extraperitoneales. La supervivencia global en pacientes con carcinomatosis peritoneal se ve ligeramente influenciada por la quimioterapia sistémica, por lo que el cirujano tradicionalmente considera la carcinomatosis como una enfermedad terminal. Podemos observar que la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica, o por sus siglas HIPEC, es una modalidad de tratamiento oncológico que ha demostrado resultados alentadores en la supervivencia global y la supervivencia libre de recurrencias. Durante esta técnica denominada citorreducción selectiva más terapia HIPEC, la cual consiste en un procedimiento quirúrgico cuyo objetivo es extirpar o reducir al máximo los implantes tumorales visibles dentro de la cavidad peritoneal, se le conoce como selectiva porque se enfoca en resecar únicamente las áreas afectadas, como puede ser el peritoneo, el epiplón u otros órganos involucrados, preservando tejidos sanos siempre que sea posible. El grado de citorreducción alcanzado se asocia directamente con la eficacia del tratamiento adyuvante posterior, como la terapia HIPEC. Tras completar esta citorreducción, se perfunde quimioterapia caliente normalmente de 41 a 43 grados Celsius en un tiempo estimado entre 30 y 90 minutos. La hipertermia tiene la finalidad de mejorar la penetración del fármaco en tejidos y potenciar su efecto citotóxico, mientras que la administración local concentra altas dosis en el peritoneo con menor toxicidad sistémica, cuyo objetivo pues, va a ser eliminar células tumorales residuales microscópicas y disminuir el riesgo de recurrencia. Ahora, al combinar la citorreducción selectiva con la terapia HIPEC, varios estudios recientes muestran una mejoría sustancial en los resultados. Por ejemplo, en pacientes con carcinomatosis peritoneal de origen colorectal se reportó una mediana de supervivencia de 42,5 meses y una supervivencia 5 años de 36% cuando se logra una citorreducción completa y el índice de enfermedad peritoneal es bajo. En cambio, con una quimioterapia sistémica o tratamientos paliativos tradicionales, la supervivencia típicamente es mucho menor. En enfermedades como la carcinomatosis peritoneal de origen gástrico, la mediana de supervivencia con quimioterapia suele oscilar entre 8 a 12 meses, sin realmente una perspectiva de la supervivencia significativa a largo plazo. Por lo tanto, aunque la citorreducción selectiva más la terapia HIPEC es un procedimiento agresivo y requiere una rigurosa selección de los pacientes, los datos de diversos metaanálisis sugieren que para quienes califican, una ganancia en la supervivencia global puede ser muy relevante comparado con otras opciones sistémicas. ¿En qué consiste la terapia HIPEC más la citorreducción? Bueno, pues primero se realiza una laparotomía donde se inspecciona toda la cavidad abdominal para calcular el índice de carcinomatosis peritoneal y confirmar la resecabilidad mediante la citorreducción quirúrgica. Posterior se resecan los implantes tumorales visibles en el peritoneo, el epiplón o el diafragma o cualquier órgano afectado, como puede ser una resección colónica del útero u ovario, según sea el caso. Al lograr la citorreducción completa sin un tumor macroscópico visible, se procede a la preparación para la terapia HIPEC. Una vez finalizada la resección, se colocan catéteres de entrada y de salida y termómetros intraabdominales para monitorear constantemente la temperatura del fármaco. Se cierra posteriormente la incisión mediante dos técnicas. Puede ser una técnica cerrada en la cual se mantiene el circuito cerrado o se deja abierto por separadores, como observamos en la imagen inferior izquierda, la cual se conoce como la técnica del coliseo. Posterior, perfundimos un agente quimioterápico que puede ser mitomicina C, oxaliplatino o cisplatino según el tumor, calentando a 41 a 43 grados Celsius, circulando la solución por 30 a 90 minutos para asegurar un contacto homogéneo con la superficie. Ahora, dependiendo de la técnica, se va a agitar manualmente el abdomen en la técnica abierta o hacer una circulación automática en la técnica cerrada para lograr una distribución adecuada del fármaco. Posteriormente se drena la quimioterapia, se irriga con solución salina para eliminar los residuos y retirar los catéteres. Y pues finalmente se procede al cierre quirúrgico. El objetivo de este estudio fue evaluar la efectividad y la seguridad de la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica en México para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal de origen gástrico, colorectal y ovárico.
por medio del método PRISMA 2020, utilizando términos de búsqueda como hyperthermic intraperitoneal chemotherapy o peritoneal carcinomatosis. La calidad metodológica de los estudios se evaluó mediante la escala de Newcastle-Ottawa modificada, incluyendo aquellos que obtuvieran más de 5 puntos, obteniendo un registro total de 781 artículos con un descarte por relevancia en calidad y finalizando con 57 para evaluar los textos completos de 25 e incluir finalmente 11 trabajos en este metaanálisis, que nos dio una N total de 316 pacientes, los cuales tienen un origen mexicano. Características de los pacientes por edad, un promedio de 51,43, oscilando en rangos de 18 a 76. En géneros, predominando el femenino en 81,33%. El origen de la carcinomatosis principalmente fue el ovario en 45,57%, seguido del colorectal en 27,53% y finalizando con gástrico en 4,75%. En cuanto a mortalidad y recaída, podemos observar una supervivencia global de 24 meses con eh, una mortalidad del 8,14%, una N total de 14 y pacientes vivos, pero con recaída en el 47,1%. Observando en las características quirúrgicas en días de hospitalización promedio, 13,1 días, obteniendo una complicación en el 30,32% de pacientes y exentos de complicaciones el 69,68%. Como complicaciones más frecuentes, la apertura diafragmática en el 13% y como complicación menos frecuente, la muerte en el 1,8%. Podemos concluir entonces que el origen anatómico más frecuente para la carcinomatosis peritoneal en México es el ovario, para el cual la terapia HIPEC resulta una alternativa efectiva y segura para el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal en pacientes mexicanos, ofreciendo una mejoría significativa en la supervivencia global en comparación con otras terapias sistémicas u terapias paliativas, además de presentar pocas complicaciones. Muchísimas gracias.